Hola a todos chicos, aquí Killer con un nuevo video y hoy vamos a hablar de los mayores nerfeos que ha tenido Yu-Gi-Oh! Porque sí, aunque no lo parezca, este bonito juego ha tenido muchísimos nerfeos. Cartas que se han llevado erratas muy potentes, los cuales han perjudicado su uso. Y los que se preguntarán qué es una errata, pues es un cambio de texto que hace Konami a alguna carta en específico. Originalmente dicho cambio de texto se usaba para que se pudiera entender mejor el efecto en cartas cuyo pues razonamiento no llegaba a verse muy bien, ya sea por su costo, el efecto, etc. Pero también se ha utilizado como método para nerfear cartas haciendo que sus efectos no sean tan potentes. Por lo que hoy veremos eso, las 10 cartas con mayores erratas en Yu-Gi-Oh! Y que sinceramente es prácticamente imposible que vuelvan a como estaban. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killar sea feliz. Y vamos a empezar con una carta bastante curiosa, o mejor dicho dos, porque el 10º lugar es un empate entre Sangan y la Bruja del Bosque Negro. Ambas cartas de la época antigua eran muy conocidas porque cuando eran mandadas al cementerio desde el campo, podías añadir un monstruo de 1500 o menos de ataque o defensa dependiendo de cuál de las dos cartas era. La errata que recibió es que solo puede usarse su efecto una vez por turno. Anteriormente, tanto Sangan como la Bruja podían ser acumulados para poder, si tenías varios en el campo, añadir varias cartas. Sin embargo, ahora eso ya no se puede, y eso es algo para avisar. El efecto de solamente una vez por turno va a estar muy presente en todas las cartas del top, por lo que si es que viene con algún otro nerfeo va a subir el puesto, dependiendo también de si la carta de ese nerfeo fue muy fuerte o no. Y en el caso de Sangan y la Bruja, pues la restricción que pusieron es que no podías activar los efectos de la carta buscada durante ese turno. Lo cual pues en turno oponente tampoco era la gran cosa, pero en tu turno, cuando los usabas como materiales, especialmente con Shadow y otros similares, pues hacía que la carta buscada no pudiera activar sus efectos y por ende terminaba siendo un peso muerto. Lo cual le da a Sangan y a la Bruja el puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a un pequeño amigo el cual fue el terror de la era Synchro. Hablamos de Rescue Cat. Rescue Cat tenía el efecto de poder sacrificarse para traer a dos monstruos de tipo bestia de nivel 3 o menor desde tu deck al campo. El nerfeo que le pusieron fue el de que solamente podía activarse una vez por turno. Sin embargo, también hicieron que los monstruos invocados no pudieran activar sus efectos, lo cual limitaba mucho las opciones de Rescue Cat. Sí, en su momento con Sable X también lo llevaron con Aerbellum, el cual tampoco se activara mucho, pero otros monstruos bestia de la época podían intentar activar efectos para hacer más jugadas de sincronía, especialmente con varios Sables X, lo que causó que si bien Rescue Cat pueda seguirse utilizando en alguna que otra estrategia, simplemente ya no es lo mismo. Simplemente tiene dos materiales que está muy bien, pero nada más. En el puesto número 8, por otro lado, tenemos a Destiny Hero Disc Commander. El comandante disco tenía el efecto de que cuando era invocado desde el cementerio podías robar dos cartas. Al haber muchísimos efectos de invocación desde el cementerio, eso hacía que fuera un más 2 gratis. Sin embargo, el nerfeo de Disc Commander arruinó todo eso, ya que, además de que solamente podía utilizar su efecto una vez por turno, también le agregaron el hecho de que no podía ser invocado del cementerio en el mismo turno que llegó ahí, lo que hacía que varias jugadas que involucraban al comandante tuvieran que posponerse o cambiar a otro monstruo de oscuridad más útil. Vamos, que ese simple cambio causó que el comandante disco saliera de la banlist y simplemente dejara de utilizarse en la gran mayoría de barajas. Una pena bastante grande, pero así es como funciona. En el puesto número 7, el peleador de golpe oscuro, un monstruo máquina de oscuridad muy potente en la sincronía que podía sacrificar monstruos y de esa forma causar una cierta cantidad de daño dependiendo del nivel. El nerfeo que le dieron a esta carta es que solo podía utilizarse una vez por turno y ya no podía sacrificarse él mismo. De esto último no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que es así.
lo cual hizo que el combo FTK que involucraba a este monstruo dejara de ser viable, o por lo menos mucho más difícil de hacer. Con los drives por turno se hizo inviable. Lo cual está bien, es algo que hay que celebrar porque los FTK siempre son horribles. Mientras que en el puesto número 6 tenemos a la Tortuga Catapulta. Esta sí solamente tuvo el nerfeo de solo una vez por turno. Pero ese simple nerfeo pasó de que la Tortuga Catapulta fuera una carta que gracias a las invocaciones que había pudiera abusarse mucho de su efecto, a ser simplemente una carta que ya no se utiliza. Vamos, que aquí una simple limitante de una vez por turno llegó a matar completamente al carta. No hay mucho que decir, ambas cartas comparten nerfeos prácticamente iguales, lo que significa que, bueno, tiene que estar así. Llegamos a la mitad del top y en el puesto número 5 tenemos a Brionac, dragón de la barrera de hielo. Brionac era un monstruo muy útil en la época sincronía y de no haber recibido su errata hubiera sido igualmente útil en varias diferentes épocas. Para empezar, pues podías descartar cartas de tu mano y podías devolver la misma cantidad de cartas del campo de tu oponente a la mano. Vamos, que era un compulsory con esteroides, el cual además podía activar su efecto varias veces en el turno para ir deshaciéndote de lo que se fuera molestando. Obviamente, Konami lo primero que hizo fue limitar el efecto de Brionac a una vez por turno, pero el mayor nerfeo que le hicieron y la razón por la que está en este top es porque ahora hace target. Para los que no lo sepan, hacer target es seleccionar una carta o más, siendo que, bueno, lo haces target de tu efecto. Y actualmente en el juego hay muchísimos monstruos los cuales pues tienen protecciones contra el target. Uno de los ejemplos más claros es Red Eyes Dark Dragoon. El Brionac anterior, incluso con el nerfeo de una vez por turno, sería un método muy viable para deshacerse de las protecciones de Dragoon y de otras cartas similares, pero lamentablemente eso ya nunca pasará. Para mí, este solo en cambio mató completamente a Brionac. Una pena muy grande. Y finalmente, en el puesto número 4, en las puertas del podio, vamos a hablar de Firewall Dragon. Firewall Dragon fue la carta del protagonista. Estaba planeada para hacerlo, sin embargo, su efecto mal estructurado hizo que se abusara muchísimo en los FTK, pudiendo invocar monstruos de una manera muy cochina. Además de abusarse, por ejemplo, con el Soldado Cañón, el Soldado Cañón 2 y otras cartas similares para hacer daño por efecto. Konami en general hizo una buena decisión con esta carta. Le dio la errata de una vez por turno, clásica para este momento, y limitaron a que solo invoque monstruos y versos, haciendo que la carta ya no sea para nada genérica, haciendo que en su lugar, que son los decks de sincronía, siguiera estando muy bien, pero ahora en otros ya no era lo que era. Y antes de comenzar en el top 3 vamos a pasar a unas menciones honoríficas, las cuales pues hay que aprovechar ya que son cartas buenas. Makura el Destructor cambiaron su efecto de activar trampas de la mano cuando es mandado al cementerio una vez por turno. El Dark Magician of Chaos también tuvo un cambio de una vez por turno en su recuperación de magias. Orden Imperial ahora hacía que el costo de pagar 700 de vida en cada turno fuera en ambas Standby Phase y que además ya no era opcional, por lo que te iba chupando vida durante cada momento, aunque seguía rota. El Anillo de la Destrucción hacía que no pudieras sacrificar monstruos con mayor ataque a la vida actual de tu oponente, siendo que el triple combo de Ring of Destruction ya no sea viable porque temprano iba a ser mayor que la vida de tu oponente y no podías hacerle FTK. Pasamos al top 3 y la medalla de bronce pertenece a Future Fusion, la fusión futura. Esta carta recibió un nerfeo de los gordos. En general solo tuvo un cambio, pero ese cambio bastó para que dejara de utilizarse de la noche a la mañana. Y es que recién mandaba los materiales de fusión en la siguiente Standby Phase desde que se activó. Esto puede no sonar mucho para los que recién comenzaron o no vivieron esa época, pero gracias a que podía utilizarse los decks dragones trayendo al de 5 cabezas,
Con Future Fusion podrías mandar a 5 dragones del deck al cementerio, lo que te permitía comenzar combos muy potentes. Lo cual pues dejó de utilizarse, y además de todo, si las cartas que seleccionaste ya no estaban en tu deck para la fase de espera en la que ya debería mandarlos, simplemente ya no se mandaba nada, lo que causó que la fusión futura fuera prácticamente inútil. No, no prácticamente, era completamente inútil. El puesto número 2 es para otra carta la cual justamente se utiliza en conjunto con la anterior, Red Ice Darkness Metal Dragon, un monstruo el cual pues le cambiaron el efecto. Su efecto de invocar dragones de mano o cementerio pasó a solo ser una vez por turno. Y además de todo, ahora ya no podía invocarse más de una vez por turno por su propio efecto, que era remover un monstruo dragón. Lo que significaba que ahora solo puedes invocar uno, solo puedes utilizar un combo con él, y se volvió una carta muy lenta. Lamentablemente es así. De no haber sido nerfeado, probablemente hubiera sido un combo muy potente con cualquier deck dragón. Y finalmente vamos al puesto número 1, la medalla de oro, donde tenemos a Chaos Emperor Dragon, enviado del fin. Este monstruo recibió el peor nerfeo de todos, uno que hizo que su combo con Yatagarasu, el cual fue un año después liberado, dejara de dar miedo a dar risa. El nerfeo a Chaos Emperor Dragon era prácticamente que solamente podía ser usado una vez por turno, pero que además, después de activar el efecto, ya no podías activar nada, ni cartas ni efectos, completamente nada, el turno se acababa, haciendo que el combo con Sangan, con la bruja, con todo y los erratas, hiciera que Yatalog fuera lo que es ahora, un deck obsoleto. Porque yo les aseguro, chicos, que si Chaos Emperor Dragon siguiera teniendo su efecto de siempre, fácilmente podría utilizarse en varias barajas. Lamentablemente ya no sucede, por lo que se corona con este top. Y díganme, chicos, ¿qué les pareció este video? ¿Les gustó? ¿Qué otros nerfeos les parecieron muy graves a lo largo de la historia? Yo los leo a todos, así que me despido, tengan un buen día, pásenla bonito y adiós.